Sí, Señor, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre, queremos honrarte, glorificarte, exaltarte, darte gracias y pedirte que seas tú obrando, Señor, en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, que podamos el día de hoy aprender un poco más acerca de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, preciosos, pluma, papel, lápiz, un corazón y una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. El día de hoy, el tema que tocaremos es el Dios inmutable. Tenemos una cita bíblica que se encuentra en Hebreos capítulo 1, verso 10, que dice: Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Cuando hablamos de eternidad, estamos hablando de algo que solo es un concepto para nosotros, porque eso es algo que no experimentamos en esta tierra. El hombre nace y muere, tiene un principio y un final, y muchos creen que ese es el todo del hombre. Y cuando hablamos de Dios, de la eternidad que en Él hay, podemos entenderlo mentalmente, es decir, Él es Dios y siempre ha estado, siempre ha existido, desde la eternidad y hasta la eternidad, Él es Dios, como lo dice la Escritura. Pero el escritor de Hebreos nos habla de otra característica que tampoco conocemos a cabalidad, sino que es un concepto también para nosotros. Nos dice que Dios es el mismo. Pero tú eres el mismo, dice. Que Dios no cambia a pesar del paso de los muchos años, y eso es algo que definitivamente no sucede con los hombres. Nosotros con los años cambiamos físicamente, envejecemos. Por más cremas y tratamientos que usemos, por más ejercicio que hagamos, nuestros cuerpos cambian, nuestras capacidades se ven disminuidas, Comenzamos por usar lentes, algunos van perdiendo la audición, otros pierden movilidad, algunos más la memoria, el cabello se pinta de blanco en quienes lo conservan, en fin, cambiamos. Pero nuestro cambio no solo es físico, sino que también nuestro carácter va cambiando. Generalmente los rasgos que nos definen se van acentuando. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que todos sabemos. Los que han sido tercos se hacen aún más tercos. Los iracundos se enojan ahora con mayor facilidad y casi por todo. Las cosas que nos apasionaban dejan de hacerlo. Cambian nuestros intereses y dejamos de ser aquellos que conocieron en la juventud. Algo que solemos mirar de manera muy marcada en las famosas reuniones de exalumnos, que en ocasiones se hacen donde no solo nos admira la manera en que hemos cambiado físicamente, miramos a las guapas como ya han dejado de serlo, aunque aún quedan restos de lo que fueron, y a los delgados cómo es que engordaron, pero nos admiramos aún más de la manera en que ha cambiado nuestro carácter y manera de ser. Vemos al que era todo alegría siendo ahora más sobrio, más controlado, y a las que eran chismosas siendo aún más chismosas, si eso es posible que suceda. Pero todos han cambiado. Sin embargo, en este pasaje la Biblia nos dice que sin importar la cantidad de años y generaciones que pasen en el mundo, Dios no cambia. Tú eres el mismo. Dios sigue siendo el mismo. No podemos decir que después de la creación del mundo hasta la fecha Dios tiene más canas, o que necesita lentes para ver, o que el carácter se le ha amargado. De ninguna manera. Dios sigue siendo exactamente el mismo, algo a lo que los estudiosos llaman la inmutabilidad de Dios. Es decir, Dios no muta, Dios no cambia, Dios no evoluciona, Dios no se transforma. Él es el mismo. La Biblia nos dice en Hebreos 13:8, Jesucristo nunca cambia. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Ahora, por un minuto, piénselo.
Piénselo. Tenemos un Dios que es inmutable, que no importa los años que pasen, Él sigue igual, sigue siendo el mismo. Su carácter es el mismo cuando hizo a Adán que cuando tú naciste. Sus gustos no han cambiado. Sigue aborreciendo el pecado. Y sus planes para la vida del hombre tampoco han cambiado. Son de bien y no de mal, de bendición y no de maldición. ¿Cómo lo sabemos? Porque eso es lo que miramos en él a través de las Escrituras, que no solamente nos hablan de cuál es la voluntad de Dios, sino que también son un testimonio escrito que nos describe a Dios en el pasado y como no cambia, también lo hace en el presente. De manera que por la palabra, por ejemplo, sabemos que Dios desea bendecir al hombre. Lo hizo en el principio. Vamos a ver Génesis 1:28, vamos a los orígenes, al principio, y dice la Escritura, y los bendijo Dios. Dios ya había hecho al hombre y a la mujer. ¿Y qué dice que hizo con ellos? Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cuál fue el primer acto que hizo Dios para con el hombre? Bendecirlo. Y si eso es lo primero que hizo, quiere decir que tenemos un Dios que no cambia y que desea bendecir al hombre como lo hizo en el principio. Ahora, Pablo nos lo dice de la misma manera que hemos sido bendecidos por Dios. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendición sobre nuestras vidas. Ahora, sabemos que tiene planes de bien y no de mal, porque de la misma manera nos lo dice. Fíjate muy bien, Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Ahora, si bien es cierto que esta es una palabra dada a Israel cuando se encontraba en tiempos de cautiverio, también es cierto que los planes de Dios para nosotros finalmente son de bienestar en Cristo, donde habitaremos en su presencia en el reino y las moradas que han sido preparadas para nosotros. Planes de bien y no de mal, cielo y no infierno, gloria y no sufrimiento eterno. Por eso es tan importante el que escudriñemos, estudiemos la palabra. Ella es la que da testimonio de Él. A través de ella conocemos al Dios de los siglos. A través de ella tenemos la oportunidad de conocer lo que le agrada a Dios y las bendiciones que tenemos en Él. Y de la misma manera también tenemos la oportunidad de conocer lo que aborrece hasta hoy. Así es como sabemos que aborrece la maldad y no tiene por inocente al que es culpable. Por ejemplo, Números 14:18. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Es decir, tenemos un Dios que aborrece la maldad y no tiene por inocente al que es culpable. El apóstol Pablo nos da una lista de las cosas que aborrece el Señor. Fíjese bien, 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Lista que nos habla de lo que hasta el día de hoy, escúchame bien, hasta el día de hoy Dios sigue aborreciendo. Porque, mira, hablando de temas de actualidad, y después de haber leído esto, ¿cuál es la respuesta de Dios ante el movimiento LGTBIQ+? Bueno, ya Pablo nos dice que ni los afeminados, ni los que se echan con varones, agradan a Dios. Pero esto viene desde mucho tiempo atrás. Levítico 20:13 dice, si un hombre tiene relaciones sexuales con otro hombre, los dos serán condenados
a muerte, hablándonos precisamente de este tema. Desde el tiempo de Moisés, Dios nos viene mostrando, Dios viene manifestando cuál es su opinión sobre este tema. Pese a quien le pese, Dios aborrece que el hombre pretenda redefinir o corregir lo que en Edén él hizo. Varón y hembra los creó, un hombre para una mujer, y de esa manera pudiéramos reproducirnos y darle continuidad a la raza humana y cumplir con el mandato de fructificar y multiplicarnos. Como y continuando con los temas de actualidad, ¿qué nos dice la Biblia sobre el empoderamiento de la mujer sobre el hombre? ¿Qué piensa Dios sobre eso? Un tema de actualidad que hemos estado escuchando mucho. Primera de Pedro 3:1 dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Verso 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora, ¿mujer empoderada o vaso frágil? Bueno, definitivamente Dios las ve como vaso frágil, como mujeres que de ninguna manera son inferiores a los hombres, pero que en el orden de Dios para la familia son la ayuda idónea, la ayuda ideal que el matrimonio necesita. De manera que si deseamos conocer a Dios, podemos hacerlo a través de la palabra, sin importar que tenga muchos años de haberse escrito y que nuestra sociedad haya cambiado, porque Dios no cambia. Ahora piense por un minuto. Gracias a que Dios no cambia, no nos es tan difícil el poder relacionarnos con Él. Sabemos lo que le gusta o lo que no le gusta. Tenemos la oportunidad de conocer sus promesas y bendiciones. Sabemos que la manera de relacionarnos es a través de Jesucristo, nuestro único mediador y salvador, que su voluntad es buena, agradable y perfecta, que su misericordia y bondad son para siempre, que lo que se espera de cada uno de nosotros es obediencia y servicio como hijos que somos. Todo esto gracias a que Dios no cambia. Ahora, ¿cómo nos relacionamos con Dios? Bueno, en primer lugar, hablándole a través de la oración. Cuando oro le estoy hablando a Dios, le cuento de mis problemas, le cuento de mis miedos, pero también le cuento de mis anhelos, de mis deseos, de mis ilusiones. Y en segundo lugar, escuchándole a través de su palabra, ya sea que la lea, ya sea que escuche un devocional, una predicación o una enseñanza. Es decir, de la misma manera que nos relacionamos con las demás personas hablándoles y escuchándoles, así nos relacionamos con Dios. Le hablamos cuando oramos a Él y le escuchamos cuando atendemos a su palabra. Pero entre nosotros no es igual. Nosotros sí hemos cambiado, como decíamos al principio. Nosotros no somos inmutables. Los que son casados recuerdan a la mujer o al hombre con el que se casaron. Ya no es el mismo. Y no solo porque con toda seguridad que su apariencia ya cambió, sino que en su ser interior también cambió. Algo que vemos con mucha facilidad en cuanto a su apariencia, cuando vemos fotos antiguas y nos dicen: mira lo delgado o delgada que estabas. Traducción: estás gordo. Mira la cantidad de cabello que tenías. Traducción: estás pelón. Mira lo guapo, lo guapa que te veías. Traducción: estás feíto. Y lo mismo nos sucede con los hijos. Mire, de pronto cambian, crecen, y nuestra relación con ellos de la misma manera va cambiando. Es decir, no nos relacionamos con los hijos igual cuando tienen 4 o 5 años que cuando tienen 14, 15 años, que cuando tienen 24, 25 años.
Nuestra relación va cambiando conforme ellos de la misma manera cambian, crecen. Pero no solamente cambiamos en apariencia, sino que también hemos cambiado en nuestro interior, en nuestro carácter. Y para que podamos mantener una buena relación como matrimonio, necesitamos convivir, necesitamos compartir, necesitamos comunicarnos de manera constante para que al efectuarse esos cambios, la otra persona lo sepa, esté al tanto y no nos convirtamos en dos perfectos desconocidos que viven juntos. ¿A cuántas personas, piénselo, a cuántas personas no conocemos que cuando los hijos se van y quedan los dos viejos solos, se voltean a ver entre ellos solo para darse cuenta que no se conocen? Que aunque llevan viviendo juntos todos esos años, estaban tan ocupados en sus vidas y en los hijos que no se dieron la oportunidad de seguirse conociendo y estar al tanto el uno del otro. Matrimonios que después de 30, 40 años de casados terminan divorciándose, que porque hasta ahora se dan cuenta que no se soportan. ¿A qué nos llama el Señor el día de hoy? ¿Cuál es el llamado de Dios para nuestras vidas a través de este corto y sencillo pasaje y enseñanza que hemos visto? Bueno, en primer lugar nos llama a conocer que Dios no cambia y que podemos conocerlo a través de su palabra. En segundo lugar, nos llama a que necesitamos relacionarnos con Él, de manera que vayamos creciendo en nuestro conocimiento de Dios. Sí, yo necesito relacionarme con Dios de manera que yo vaya creciendo en mi conocimiento acerca de Él. ¿Cómo? A través de la oración y a través de la palabra. Y en tercer lugar, Dios nos llama a reconocer nuestra condición mutable, es decir, a reconocer que cambiamos y a no dejar de relacionarnos con las personas con las que vamos envejeciendo. Llámese esposo o esposa o hijos o padres, para no llegar a ser desconocidos. Para que cuando lleguemos a esos años de oro, podamos hacerlo conociendo perfectamente a aquellos que nos rodean y siendo conocido por ellos. Ahí en tu lugar, te voy a suplicar que por un instante inclines tu rostro y cierres tus ojos. Dios tiene planes de bien y no de mal, de bendición y no de maldición. Él desea que nosotros sepamos y conozcamos todas estas cosas, no solamente para que seamos hombres y mujeres que nos encontramos bien informados, sino para que hagamos algo con esta información. No es solamente conocer, sino es lo que hacemos con el conocimiento que vamos adquiriendo. Tenemos un Dios que no cambia, tenemos un Dios que es inmutable, un Dios que nos ama con el mismo amor con el que siempre nos ha amado desde un principio. Cuando hizo a Adán y lo formó del polvo de la tierra y después lo hizo caer en un sueño profundo para tomar de su costilla y hacer a Eva, los mismos sentimientos, emociones, propósitos, anhelos, deseos y bendición que derramó sobre sus vidas son los mismos que derrama sobre las nuestras cuando nos entretejió en el vientre de nuestras madres. ¿Cuál es el deseo de Dios para nuestras vidas? Bendición y no maldición. Él nos ha dicho que con amor eterno nos ha amado y que nos amó aún antes de la fundación del mundo, pues ya nos había escogido para ser hijos suyos, que ha preparado un reino
y moradas eternas para que estemos con Él por siempre y para siempre y nunca más volvernos a separar. Tiene pensamientos de bien y no de mal. Tiene pensamientos de bendición y no de maldición, de gloria y no de sufrimiento eterno sobre nuestras vidas. Quizás las circunstancias por las que estamos atravesando en este momento no son las mejores. En el mundo nos advirtió que tendríamos aflicciones, pero que confiáramos, porque Él ha vencido al mundo. Quizás las circunstancias por las que atravieso no es lo que yo esperaba, el poder vivir en medio de este mundo. Pero fiel es Dios, que no nos permitirá pasar por algo que no podamos soportar. Pues Él está con nosotros y nos da de su gracia, es decir, de su fortaleza para seguir adelante y para poder salir de esto en lo que nos encontramos. Recordemos que no hay mal que dure 100 años. Dios no cambia. Su amor para con nosotros no cambia. Su propósito eterno sobre nuestras vidas tampoco cambia. Fuimos escogidos para un día estar sentados a la mesa con nuestro Señor, en ese reino eterno. Ese es el propósito de Dios para tu vida y la mía. Alabemos y bendigamos su nombre. Y recordemos que, si bien es cierto, Dios no cambia, nosotros sí lo hacemos. Y que mientras estamos en este mundo vamos cambiando sin darnos cuenta. Él nos llama el día de hoy a tomar en cuenta todas estas cosas. Él nos unió en matrimonio para que no nos separáramos, para que fueran matrimonios de bendición y no de maldición, bendecidos y no maldecidos, con ayudas idóneas y no estorbos imperfectos. Necesitamos convivir, romper esas barreras de comunicación, aceptar que no somos inmutables, que vamos cambiando, que vamos envejeciendo, que vamos dejando de ser lo que éramos para transformarnos en algo que no imaginamos que pudiéramos llegar a ser. Sin embargo, Dios con nosotros, cumpliendo su plan, cumpliendo su propósito, siendo pacientes en medio de la aflicción, aferrándonos a Él en medio de la tribulación, recibiendo la gracia que necesitamos para seguir adelante día con día. Señor, aquí estamos. Aquí estamos delante de tu presencia, Dios. Buscando el tener una vida que te agrade. Reconociendo que tú no cambias. Y dándote gracias, Dios, porque esto hace sencillo el que nos podamos relacionar contigo. Somos tan inseguros que cualquier cambio, oh Dios, nos hace temblar. Pero el que tú no cambies trae seguridad a nuestras vidas. Permite, Padre, que te podamos conocer. Que podamos conocerte a través de tu palabra. Que existe en nosotros esa hambre y esa sed, ese anhelo, ese deseo de conocerte. Y Dios, guíanos por sendas eternas por amor de tu nombre. Que así como te conocemos a ti, así nos interesemos en conocer a aquel o a aquellos que has puesto a nuestro alrededor. Señor, que aprendamos a comunicarnos
Que aprendamos, bendito Padre Celestial, a envejecer juntos, a caminar de la mano, a cumplir con el pacto que hicimos cuando invocamos tu nombre para unirnos, Señor. En la salud y en la enfermedad, riqueza, pobreza, juventud o vejez. Dios, en el nombre de Jesús, dijimos que hasta que la muerte nos separe. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos y susténtanos con tu diestra de poder y de justicia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, precioso. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que sea ese mismo Señor el que te dé paz. Le damos gracias a Dios por tu vida. Le pedimos a Dios que siga desarrollando su eterno propósito a través de ti y a pesar de ti. Y solamente te recordamos que nos escuchamos todos los días a través de nuestro devocional diario. Los días domingo lo hacemos a través de nuestra enseñanza dominical, corta pero sustanciosa. Y los días lunes, pues estamos estudiando la palabra del Señor, libro a libro, verso a verso. Seguimos en 1 Corintios y esperamos que sea un libro que esté siendo de tanta bendición como lo está haciendo para un servidor. Que el Señor te siga bendiciendo y siga glorificando su nombre a través de tu vida. Bendiciones.